El día que el patrón decidió vender el viejo molino oxidado, lo hizo con una sonrisa que no parecía inocente. Durante años esa máquina había estado abandonada en el borde del terreno, cubierta de polvo y herrumbre. Decían que estaba inservible. Decían que arreglarla costaba más que comprar una nueva. Pero el patrón sabía algo más. Era un símbolo de fracaso que quería sacar de su vista. El peón había trabajado 20 años en la hacienda y conocía cada rincón. Sabía que el molino, aunque oxidado por fuera, había sido la pieza central de la producción en tiempos prósperos. Cuando pidió su liquidación, el patrón no dudó. En lugar de dinero suficiente, le ofreció el molino a precio simbólico, casi como favor. Los demás trabajadores rieron cuando escucharon el trato. «Te vendió chatarra», dijeron. «Eso no gira ni con milagro». El peón no respondió. Firmó el contrato de compra con manos firmes. No compraba una máquina, compraba posibilidad. Cuando caminó hasta el molino esa tarde, pasó la mano por la estructura oxidada. Bajo la capa de herrumbre aún se sentía el metal sólido. No era un esqueleto vacío. Era una máquina detenida. Y mientras observaba los engranajes inmóviles, comprendió algo que nadie más veía. Lo que está quieto, no siempre está muerto. Al día siguiente el peón llevó herramientas básicas y comenzó a desmontar partes externas. No buscaba encenderlo de inmediato, buscaba entenderlo. Quitó placas oxidadas, limpió ejes y revisó los engranajes internos. Para su sorpresa, el corazón del molino no estaba destruido. Estaba detenido por abandono, no por daño irreversible. Mientras retiraba capas de suciedad acumulada por años, notó algo más intrigante. Algunas piezas habían sido cambiadas poco antes de que el molino dejara de funcionar. Rodamientos nuevos, correas apenas usadas, ajustes recientes. No parecía abandono natural. Parecía interrupción deliberada. El peón recordó el momento exacto en que el patrón decidió cerrar esa área de producción. Alegó pérdidas, ineficiencia y alto costo de mantenimiento. Sin embargo, al revisar las piezas internas, la historia no coincidía. El molino no estaba obsoleto. Estaba subutilizado. Esa noche, sentado frente a la estructura desmontada, el peón comprendió algo decisivo. El patrón no vendió un fracaso. Vendió una herramienta que no quiso optimizar. Y en ese detalle estaba la diferencia entre quien descarta lo complejo y quien está dispuesto a hacerlo funcionar. El peón decidió no reparar el molino con prisa. Estudió manuales antiguos, habló con un mecánico industrial retirado del pueblo y analizó los planos originales de la máquina. Descubrió que el modelo no era común. Era una versión robusta diseñada para soportar mayor carga que la hacienda utilizaba. Eso significaba algo importante. El molino tenía capacidad ociosa. No había fracasado por debilidad técnica, sino por gestión limitada. El patrón lo usó para una producción básica cuando podía procesar volúmenes mucho mayores con ajustes adecuados. Mientras el patrón seguía expandiendo otras áreas de la hacienda, ignoraba que el molino comenzaba a girar lentamente otra vez. No con ruido fuerte, sino con precisión progresiva. El peón reemplazó piezas clave, ajustó engranajes y calibró la presión interna con paciencia metódica. El día que el eje principal giró completo sin vibración, el peón entendió que no había comprado chatarra. Había comprado infraestructura desaprovechada. Y lo que está desaprovechado por mala gestión puede convertirse en ventaja cuando alguien decide operarlo con visión distinta. Cuando el molino comenzó a funcionar con estabilidad, el peón no lo anunció. No organizó celebraciones ni buscó atención. Simplemente empezó a aceptar pequeños encargos de molienda independiente. Agricultores que antes dependían exclusivamente de la hacienda comenzaron a llevar su producción al molino restaurado. El servicio era eficiente y el costo menor. El peón no buscaba competir frontalmente, sino ofrecer alternativa. La diferencia no estaba solo en el precio, sino en el trato. Cada cliente era atendido con precisión y transparencia. El molino no solo giraba, empezaba a atraer flujo constante. El patrón
Notó la reducción gradual en el volumen procesado por sus instalaciones. Al principio lo atribuyó a variaciones de temporada. Luego comenzó a investigar. Cuando supo que el viejo molino oxidado estaba operando nuevamente, sonrió con incredulidad. Pensó que sería temporal, pero lo que el patrón subestimó fue la capacidad acumulada del molino y la disciplina del peón. No era una máquina improvisada, era una estructura con margen oculto. Y cada giro de sus engranajes no solo procesaba grano, procesaba el inicio silencioso de un cambio en el equilibrio económico del valle. El flujo hacia el molino restaurado dejó de ser casual y se convirtió en tendencia. Agricultores que durante años aceptaron tarifas impuestas por la hacienda comenzaron a comparar resultados. La molienda era más rápida, las pérdidas menores y el trato más directo. La diferencia no estaba solo en el precio, estaba en la eficiencia. El patrón convocó a sus administradores para revisar cifras. El descenso no era dramático aún, pero sí constante. Lo que parecía una curiosidad técnica empezaba a impactar ingresos. La decisión de vender el molino como chatarra comenzaba a mostrar efectos secundarios inesperados. El peón, consciente del crecimiento, no expandió de manera impulsiva. Reinvirtió ganancias en mantenimiento preventivo, contrató asistencia técnica especializada y formalizó contratos escritos con sus clientes. No quería que el éxito fuera circunstancial, quería que fuera sostenible. Mientras los engranajes giraban con regularidad creciente, el patrón comprendió que había cometido un error estratégico. No vendió solo una máquina, vendió capacidad productiva. Y en manos de alguien dispuesto a explotarla plenamente, esa capacidad podía alterar el imperio que construyó durante años sin competencia real. La pérdida de volumen dejó de ser ligera y se convirtió en alerta real. Los reportes internos mostraban que una parte significativa del grano del valle ya no pasaba por las instalaciones del patrón. La competencia no venía de fuera. Venía del molino que él mismo consideró inservible. El patrón intentó reaccionar reduciendo tarifas y ofreciendo incentivos. Pero la respuesta no fue inmediata. Los agricultores ya habían experimentado una alternativa funcional. El problema no era solo precio, era confianza y eficiencia sostenida. El peón, lejos de celebrar, fortaleció procesos internos, estableció horarios estrictos, optimizó tiempos de espera y mejoró la logística de entrega. Sabía que el crecimiento mal administrado puede destruir reputación con la misma velocidad con la que la construye. Fue entonces cuando el patrón intentó recomprar el molino. Ofreció una cifra considerable, mucho mayor al precio simbólico original. Pero ya no se trataba de dinero. El molino no era una pieza oxidada. Era núcleo productivo. Y venderlo ahora sería devolver la ventaja que costó años de trabajo restaurar. El patrón visitó el molino personalmente. No llegó con amenaza abierta, sino con tono calculado. Observó los engranajes girando con precisión, la fila organizada de productores esperando turno y los registros firmados con orden. Lo que alguna vez fue estructura abandonada, ahora funcionaba con disciplina que él no anticipó. Ofreció una suma aún mayor que la propuesta anterior. Argumentó que el molino requería inversiones futuras costosas y que lo mejor sería integrarlo nuevamente a la hacienda para optimizar recursos. Era discurso estratégico, no casual. Quería recuperar control antes de que la pérdida fuera irreversible. El peón escuchó con respeto, pero respondió con datos. Mostró balances, proyecciones y contratos firmados a mediano plazo. No hablaba desde orgullo, hablaba desde números. El molino no era experimento, era operación consolidada con flujo creciente. El patrón comprendió entonces que no estaba frente al trabajador subordinado de años atrás. Estaba frente a un operador estratégico, y en ese momento entendió el error que inició todo. No fue vender un molino oxidado, fue subestimar la capacidad de quien lo compró. Tras la visita fallida, el patrón cambió de estrategia. Si no podía recuperar el molino por compra directa, intentaría debilitarlo indirectamente. Ajustó contratos con grandes proveedores y ofreció exclusividad a quienes permanecieran fieles a la hacienda.
Buscaba cerrar el círculo económico alrededor del peón. Algunos agricultores dudaron. La presión era real. La hacienda tenía historial y recursos, pero el molino restaurado ofrecía algo distinto. Trato directo y transparencia en cada transacción. La lealtad ya no dependía solo de tradición, sino de resultados concretos. El peón no respondió con confrontación pública. Fortaleció alianzas pequeñas y diversificó servicios. Amplió horarios, ofreció almacenamiento temporal y mejoró procesos logísticos. En lugar de resistir presión con discurso, respondió con eficiencia operativa. El patrón observó cómo, pese a sus intentos de contención, el flujo no regresaba como esperaba. El molino oxidado no solo competía, redefinía el modelo. Y cada intento de presión reforzaba una realidad incómoda. El imperio no se debilitaba por ataque externo, sino por haber subestimado una oportunidad interna. El punto de quiebre llegó cuando varios productores grandes decidieron firmar contratos anuales con el molino restaurado. Ya no era servicio ocasional, era compromiso formal. Esa decisión redujo de forma visible la capacidad operativa de la hacienda y afectó sus proyecciones financieras. El patrón convocó a sus asesores para analizar el impacto real. Los números eran claros. El molino estaba capturando participación estratégica del mercado local. No era amenaza simbólica. Era competencia estructurada con costos más eficientes y relaciones directas. El peón, consciente del cambio, reforzó la estructura legal de su operación. Registró formalmente la empresa, estableció auditorías internas y firmó acuerdos de mantenimiento preventivo. Sabía que crecer implica exponerse y que la solidez administrativa es la única defensa sostenible. El patrón comprendió entonces que el error inicial había generado efecto acumulativo. Subestimar al peón no solo permitió que el molino funcionara, permitió que se consolidara. Y cuando una estructura ignorada empieza a crecer con método, detenerla requiere algo más que dinero. Requiere haber entendido a tiempo su verdadero potencial. Las cifras del trimestre confirmaron lo que antes era sospecha. La hacienda había perdido una porción significativa de su control sobre la molienda del valle. No era caída abrupta, pero sí constante. El molino restaurado operaba con eficiencia superior y menor costo estructural. El patrón intentó modernizar sus instalaciones con inversión acelerada. Compró maquinaria nueva y contrató consultores externos. Pero el problema no era técnico, era estratégico. Durante años operó sin competencia real y no optimizó procesos que ahora resultaban pesados frente a un modelo más ágil. El peón no celebró la debilidad ajena. Continuó fortaleciendo procesos internos, reinvirtiendo utilidades y manteniendo disciplina financiera. Sabía que la ventaja no se sostiene por comparación, sino por consistencia. El molino oxidado ya no era anécdota. Era centro de una red productiva independiente. Y el patrón empezó a comprender algo que no podía revertir fácilmente. No perdió terreno por ataque externo. Lo perdió el día que decidió vender capacidad productiva creyendo que era solo metal deteriorado. La modernización acelerada de la hacienda no produjo el impacto esperado. Las nuevas máquinas eran eficientes, pero la estructura administrativa seguía pesada. Los costos fijos eran altos y la toma de decisiones lenta. En contraste, el molino restaurado operaba con procesos simples y ajustes rápidos. Algunos productores comenzaron a diversificar completamente su relación comercial, llevando no solo molienda, sino también almacenamiento y distribución al peón. La dependencia histórica de la hacienda se debilitaba. El flujo ya no estaba centralizado. El patrón intentó recuperar influencia mediante alianzas externas y acuerdos regionales. Pero el mercado local ya había probado otra opción funcional. No era cuestión de lealtad emocional, era rendimiento medible. Fue entonces cuando el patrón entendió la magnitud real del error. No vendió un molino oxidado, vendió independencia productiva. Y esa independencia, una vez consolidada, comenzó a erosionar el imperio que durante años operó sin competencia significativa. La caída dejó de ser parcial y comenzó a sentirse en la estructura financiera de la hacienda.
La reducción constante en el volumen procesado afectó contratos mayores y debilitó relaciones con distribuidores externos. El modelo que parecía sólido dependía más de la exclusividad local de lo que el patrón había calculado. El molino restaurado, en cambio, operaba con margen saludable y costos controlados. No necesitaba dominar todo el mercado. Le bastaba con operar eficientemente una parte significativa. Esa diferencia de enfoque resultó decisiva. El patrón intentó negociar acuerdos de integración parcial, ofreciendo compartir infraestructura y establecer tarifas conjuntas. Pero el peón ya no necesitaba protección ni asociación desigual. Tenía estructura propia y contratos estables. El error inicial comenzó a tener efecto acumulativo. Cada decisión tomada desde la subestimación amplificó el impacto posterior. Y el molino, que una vez fue símbolo de abandono, se convirtió en eje de un modelo competitivo que alteró el equilibrio del valle. La hacienda comenzó a vender activos secundarios para sostener liquidez. Lo que durante años fue expansión constante, ahora se convertía en ajuste obligado. El patrón mantenía presencia, pero el margen de maniobra se reducía. El mercado ya no respondía únicamente a su estructura histórica. El molino restaurado, mientras tanto, incorporó mejoras tecnológicas moderadas sin perder su agilidad. No creció desmedidamente, creció con control. La diferencia entre expansión estratégica y reacción tardía se hizo evidente. Los agricultores comenzaron a valorar no solo la eficiencia, sino la estabilidad. Sabían que el modelo del peón estaba construido sobre reinversión disciplinada y contratos claros. La confianza, una vez desplazada, es difícil de recuperar. El patrón comprendió que el imperio no se derrumba por un solo golpe. Se erosiona cuando decisiones pequeñas, basadas en subestimación, generan consecuencias acumulativas. Y el molino oxidado fue la primera pieza que alteró un equilibrio que parecía inquebrantable. Con el paso de los meses, la hacienda ya no dictaba precios ni condiciones como antes. El mercado comenzó a autorregularse en torno a dos modelos distintos, uno pesado y tradicional, otro ágil y eficiente. El patrón entendió que la pérdida no era solo económica, era pérdida de influencia estructural. El peón formalizó su operación como empresa independiente, estableciendo estatutos claros y reglas de sucesión. No quería repetir errores de concentración absoluta. Había aprendido que un imperio sin equilibrio interno es vulnerable al primer descuido. Algunos antiguos empleados de la hacienda comenzaron a buscar oportunidades en el molino restaurado. No por rebeldía, sino por estabilidad. La estructura eficiente atraía talento que antes permanecía por costumbre. El patrón observó cómo el poder que sostuvo durante décadas se redistribuía gradualmente. No fue derrota abrupta, fue desplazamiento progresivo, y en el centro de ese cambio estaba la decisión que inició todo: vender un molino oxidado creyendo que nadie sabría hacerlo girar mejor. La hacienda comenzó a operar con márgenes cada vez más estrechos. Las inversiones apresuradas no compensaron la pérdida de clientes estratégicos. El patrón, acostumbrado a expansión continua, tuvo que enfocarse en sostener lo que quedaba. El imperio no colapsaba de inmediato, pero ya no crecía. El molino restaurado, en contraste, alcanzó punto de equilibrio sólido. No necesitaba absorber todo el mercado para prosperar. Su ventaja estaba en la eficiencia, no en la escala. Esa diferencia estratégica resultó determinante. El peón nunca buscó desplazar completamente a la hacienda. Su enfoque fue construir alternativa viable. Pero cuando una alternativa demuestra consistencia, el mercado responde, y esa respuesta comenzó a redefinir la estructura económica del valle. El patrón comprendió que el error no fue técnico ni financiero, fue humano. Subestimó la capacidad del peón, subestimó la máquina, y esa doble subestimación abrió la puerta a un proceso que, con el tiempo, erosionó el imperio que creyó intocable. La situación dejó de ser reversible cuando varios distribuidores externos comenzaron a negociar directamente con el molino restaurado. El peón no solo procesaba grano, ahora también participaba en cadenas de suministro más amplias. La hacienda perdió exclusividad en contratos que sostuvo durante años,
El patrón intentó consolidar alianzas urgentes, pero el mercado ya había diversificado sus opciones. La dependencia histórica había desaparecido. Lo que antes era centralización absoluta se convirtió en competencia equilibrada. El molino continuó creciendo con prudencia. No asumió compromisos que no pudiera cumplir. Cada expansión fue calculada. La diferencia no estaba en velocidad, sino en sostenibilidad. El patrón entendió finalmente que el imperio no se pierde por un gran error visible. Se pierde por una decisión pequeña basada en desprecio. Vender el molino oxidado no fue transacción trivial. Fue cesión involuntaria de independencia productiva. Y esa independencia, una vez fortalecida, transformó el valle. La hacienda entró en fase de ajuste permanente. Ya no hablaba de expansión, sino de supervivencia. Algunos terrenos fueron vendidos y áreas secundarias cerradas. El imperio seguía en pie, pero reducido. La diferencia era evidente incluso para quienes antes no cuestionaban nada. El molino restaurado, en contraste, operaba con estabilidad predecible. No necesitaba grandes anuncios. Su fortaleza estaba en contratos renovados y procesos consistentes. La confianza construida año tras año se convirtió en su activo más fuerte. El patrón comenzó a analizar el origen de todo. No fue una crisis externa, ni una catástrofe natural. Fue una venta hecha con desdén. Fue asumir que el peón no sabría hacer girar lo que él dejó inmóvil. Y en esa reflexión tardía, entendió que perder un imperio no siempre es consecuencia de ataque directo. A veces es consecuencia de subestimar a quien trabaja en silencio. El molino oxidado no lo derrotó. Lo derrotó la certeza equivocada de que nadie podría hacerlo funcionar mejor que él. Con el tiempo, el valle dejó de hablar del conflicto como rivalidad y comenzó a verlo como transformación estructural. La economía ya no dependía de una sola figura dominante. Existían alternativas reales, competencia equilibrada y mayor transparencia en los acuerdos comerciales. El molino restaurado se convirtió en referencia de gestión eficiente. No por lujo ni tamaño, sino por disciplina. Cada mejora fue gradual, cada inversión calculada. La estabilidad superó al espectáculo. La hacienda, aunque seguía operando, ya no imponía condiciones. El patrón entendió que la autoridad sin adaptación pierde relevancia, y la adaptación llegó tarde. El molino oxidado, que una vez fue símbolo de abandono, ahora representaba algo más profundo. La diferencia entre despreciar una herramienta y comprender su potencial. Y esa diferencia fue suficiente para alterar el equilibrio de poder que parecía permanente. Años después, el molino ya no era recordado por el óxido que lo cubría cuando fue vendido. Era recordado por el giro constante que sostuvo una nueva etapa económica en el valle. Su sonido dejó de ser ruido metálico para convertirse en señal de estabilidad. La hacienda continuaba operando, pero con alcance menor. El imperio no desapareció por completo, pero dejó de dominar sin competencia. El mercado se volvió más justo y menos concentrado. El peón nunca buscó revancha ni humillación pública. Su objetivo fue hacerlo funcionar, y al hacerlo, demostró que la capacidad no depende del cargo que alguien tuvo durante años, sino de la visión con la que opera lo que tiene en sus manos. El patrón comprendió finalmente que el error no fue vender el molino. Fue venderlo creyendo que nadie sabría explotarlo mejor. Subestimó la máquina y subestimó al hombre. Y esa doble subestimación fue el inicio silencioso del declive de su imperio. El molino sigue girando, no como símbolo de revancha, sino como recordatorio constante de que lo abandonado puede renacer en manos correctas. Lo que una vez fue vendido como chatarra, terminó siendo el eje de una transformación silenciosa que cambió el rumbo del valle. El peón no heredó un imperio. Lo construyó a partir de algo que otros despreciaron. No necesitó riqueza inmediata ni confrontación abierta. Solo necesitó disciplina, análisis y constancia para convertir óxido en productividad. El patrón no cayó por un golpe externo ni por traición interna. Cayó por una percepción equivocada. Creyó que vender un molino oxidado no tendría consecuencias. No entendió que estaba transfiriendo capacidad productiva
a alguien dispuesto a aprovecharla. Y así terminó perdiendo el control de su imperio no por fuerza, sino por subestimación. Porque lo que destruye estructuras no siempre es el ataque directo. A veces es despreciar lo que entregas, y no imaginar que en manos correctas, incluso el metal oxidado puede volver a girar y redefinir todo.